al haber designado a los representantes permanentes de Georgia y los Emiratos Árabes Unidos en capacidad de cofacilitadores del Grupo Intergubernamental de Negociaciones, a quienes les manifestamos todo nuestro apoyo para contribuir al logro de avances fehacientes respecto a este importante asunto de la agenda de las Naciones Unidas. Igualmente, extendemos nuestro reconocimiento a los embajadores de Rumania y Túnez por la labor llevada a cabo en el seno del grupo durante el pasado periodo de sesiones. Señor presidente, la complejidad de los desafíos planteados en el ámbito de la paz y la seguridad, el desarrollo económico y social y los derechos humanos requiere una organización renovada y fortalecida que permita a las Naciones Unidas brindar respuestas políticas adecuadas para promover soluciones efectivas y a tiempo. De allí, pues, que la reforma de las Naciones Unidas, la reforma integral, incluyendo el Consejo de Seguridad, constituye uno de los ejes principales de este proceso al que debemos comprometernos para que este esfuerzo se vea materializado con éxito. El Consejo de Seguridad debe tener un carácter más representativo, democrático y transparente, en sintonía con los signos de los tiempos actuales. Si bien existe una plena coincidencia entre los Estados miembros de Naciones Unidas sobre la necesidad de promover una reforma del Consejo de Seguridad, dicho objetivo no ha podido alcanzarse en más de 2 décadas transcurridas desde que el tema fuera incorporado a la agenda de la Asamblea General en 1994. Nos sigue preocupando que a la fecha no se hayan registrado avances significativos en el logro de un acuerdo sobre este asunto prioritario. El estancamiento de las negociaciones afecta la credibilidad del proceso y genera dudas sobre la disposición de algunos miembros de esta organización a trabajar en pro de la reforma del Consejo con una visión orientada a resultados concretos, por lo que estimamos necesaria una reflexión de lo que se ha hecho hasta ahora, así como mayor voluntad política para proceder. En este contexto, Venezuela considera que después de 20 años de discusiones, estamos en una etapa suficientemente avanzada que exige adentrarnos en un proceso sustantivo basado en un borrador de texto de negociación con el fin de alcanzar resultados tangibles. Señor presidente, en lo que respecta a una posible e ineludible ampliación del Consejo de Seguridad, estamos convencidos que el proceso de reforma debe asegurar la incorporación de países del mundo en desarrollo, pertenecientes a las regiones de África, América Latina, el Caribe, Asia y Medio Oriente. Un Consejo de Seguridad ampliado debe incorporar distintas realidades geográficas, políticas y culturales, principalmente del mundo en desarrollo, tomando en cuenta la necesidad de reivindicar las aspiraciones históricas de nuestras regiones. De igual manera, Venezuela ve con interés una enmienda a la Carta que permita a los miembros no permanentes en funciones en el Consejo optar por la reelección de un periodo de no más de 2 años continuos. Señor presidente, las inconsistencias que persisten en la metodología de trabajo del Consejo de Seguridad hacen impostergable la adopción de decisiones que conlleven a una reforma de alcance que se traduzca en una mayor participación de los Estados miembros en las discusiones de este órgano, así como el hecho de que se tengan en cuenta sus opiniones en el proceso de toma de decisiones. Resulta contradictorio que, siendo la paz un asunto que concierne a toda la membresía de la organización, en ocasiones se impide el examen público de temas de la agenda del Consejo por la férrea oposición de algunos miembros permanentes. Las reuniones públicas deben ser la regla y no la excepción, como ha venido ocurriendo lamentablemente. Igualmente, la ausencia de un reglamento definitivo y la discrecionalidad con la que opera esa instancia en función de los intereses de algunos miembros permanentes incide negativamente sobre los métodos de trabajo del Consejo. Es por ello que abogamos por la adopción de un reglamento definitivo de este órgano, a objeto de que el mismo actúe con sentido de equidad, equilibrio y transparencia. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por los abusos en la utilización del instrumento de las sanciones,
cuando en ocasiones se recurre a este mecanismo de manera precipitada y con una intencionalidad política contraria a la solución pacífica de los conflictos en situaciones que no entrañan una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Es el caso que cerca del 70% de los comités de sanciones del Consejo de Seguridad se refieren a hermanos países africanos. Si bien reconocemos la importancia de las sanciones como una herramienta de último recurso de las Naciones Unidas para revertir situaciones conflictivas en favor de la paz, consideramos, sin embargo, que se debe privilegiar el uso de los medios de solución pacífica de las controversias. De igual manera, somos de la opinión que las sanciones deben tener una duración limitada, ser objeto de exámenes periódicos y que deben establecerse criterios claros para su levantamiento, pues estimamos que no se pueden someter a un país de manera indefinida a un régimen de sanciones sin importar las demostraciones de cooperación del Estado concernido y las opiniones de los grupos de expertos. Señor presidente, a lo largo de su historia, el mecanismo de toma de decisiones del Consejo no ha estado exento de críticas por ser contrario al principio de igualdad soberana entre los Estados. Aun cuando reconocemos que algunos miembros permanentes han hecho uso del veto de manera irresponsable, no podemos ignorar que este recurso en ocasiones se ha convertido en un obstáculo para la solución de conflictos de larga data, como el caso palestino, en el que Estados Unidos ha utilizado este recurso para favorecer a la potencia ocupante. Este año, lamentablemente, conmemoramos 70 años de la Nakba, o expulsión de los palestinos de su tierra, 50 años de ocupación de Palestina y las alturas del Golán por Israel, y 10 años del bloqueo israelí a Gaza. Toda esta tragedia y sistemática violación al derecho internacional humanitario y a las propias resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General ocurren y siguen ocurriendo por el sistemático uso del veto y apoyo de los Estados Unidos a la potencia ocupante Israel en el seno del Consejo de Seguridad. Así, los Estados Unidos no solo abusan de sus prerrogativas como miembro permanente, sino que desnaturalizan los objetivos y razón de ser del Consejo de Seguridad. En vez de ser un garante de la paz mundial y contribuir a la resolución pacífica de los conflictos, se ha convertido en un perpetrador de la ocupación israelí de Palestina y un desestabilizador del Medio Oriente y norte de África. Cuando los Estados Unidos no obtiene o logra el apoyo del Consejo de Seguridad, entonces actúa unilateralmente, tal como hizo en la ilegal intervención militar en Irak, con las terribles consecuencias que hoy padecen los pueblos del Medio Oriente. Hoy, los Estados Unidos, cuya representante permanente utilizó este podio para calificar a la Asamblea General como una farsa política, cuando votamos abrumadoramente 191 votos a favor de la resolución en rechazo del criminal bloqueo contra Cuba, y cuando la misma representante señaló que poco le importaba esta histórica decisión de la Asamblea General, los Estados Unidos pretende utilizar al Consejo de Seguridad para intervenir en los asuntos internos de Venezuela, utilizando todo tipo de patrañas y manipulaciones, todo tipo de eventos paralelos e informales. Toda la membresía de las Naciones Unidas y los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros de nuestra región, saben que en Venezuela no constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Nosotros, los venezolanos, como lo hemos dicho y lo hemos demostrado, resolveremos nuestros propios asuntos en paz y exigimos el respeto a nuestra soberanía e independencia. No queremos más intervencionismo norteamericano en nuestros asuntos. La maniobra de Estados Unidos descubre sus verdaderas intenciones de desestabilizar nuestro país. América Latina y el Caribe es una zona de paz. No lograrán llevarnos a la violencia y a la guerra. Señor presidente, el Consejo de Seguridad no se puede utilizar de una manera distinta a como fue concebido
para preservar la paz y la seguridad internacional. No puede utilizarse como un elemento particular de algún miembro permanente, en este caso de los Estados Unidos, para adelantar sus propios intereses nacionales y en este caso para desestabilizar a nuestro país. Si no, señor presidente, de nada serviría reforma alguna de este cuerpo de las Naciones Unidas. Para finalizar, Venezuela reitera su compromiso en pro del objetivo compartido de la reforma del Consejo de Seguridad, sin desfigurar su propósito y su naturaleza, lo cual constituye un elemento importante en el proceso de fortalecimiento de nuestra organización. No podremos tener una organización fortalecida y renovada sin haberse materializado una reforma del Consejo de Seguridad. No podemos tener órganos que actúen en el seno de las Naciones Unidas, como el caso del Consejo de Seguridad, si actúa en contravención con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. La exposición del embajador ante las Naciones Unidas de Venezuela, Rafael Ramírez, rechazando de forma contundente y categórica las amenazas de los Estados Unidos a través del Consejo de Seguridad, porque se tiene planteado que el próximo lunes sea llevado a esa instancia Luis Almagro y compañía con el informe presentado en la OEA, para que ustedes vean el contraste. Mientras la UNESCO reconoce el aporte educativo, cultural de Venezuela, de la revolución bolivariana, incluyéndolo en el Consejo Directivo, recientemente anunciado también por nuestro canciller, Estados Unidos pretende a través del Consejo de Seguridad toda la postura de intervencionismo contra la patria soberana e independiente como lo es Venezuela. Vamos a volver al tópico nacional, porque la noche del día de ayer, martes 7 de noviembre, un incendio consumió parte de la sede administrativa de Corpoelec en San Cristóbal, estado Táchira. Conel Rojas, nuestro corresponsal de la entidad, nos va a contar todos los detalles. Adelante, Conel, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, amigos, por el contacto. Efectivamente, nos encontramos en la sede administrativa de Corpoelec en San Cristóbal, estado Táchira, el cual sufrió un 90% de daños en su estructura debido a un incendio en la noche de ayer. Para ello vamos a conversar con el director de Protección Civil, Jaiber Zambrano. Bueno, buenas tardes. Queremos destacar que una llamada del 911 a nuestra central se hizo la información de un incendio en la avenida Libertador de la sede de Corpoelec Táchira. De igual forma acudió al sitio la Alfa 20 indicando que era positivo el incendio y se dio la alerta general a todos los cuerpos de seguridad y los cuerpos de riesgo para que se personaran al sitio. De Protección Civil Táchira acudieron el Rescate 1, el Cisterna, de igual forma 4 unidades Alfa. Hicimos presencia en el sitio de primera instancia, acudiendo también bomberos de San Cristóbal, haciendo un trabajo mancomunado entre bomberos de San Cristóbal y Protección Civil Táchira para mitigar el incendio. Y de igual forma, Protección Civil Táchira, con la parte de riesgo, la parte de rescate, solventamos el desalojo de 12 personas que se encontraban en el CDI adyacente a la sede de Corpoelec, en la cual una de las personas fue trasladado directamente al CDI de la Rotaria debido a una crisis hipertensiva. ¿Estas personas eran funcionarios de Corpoelec, pacientes? No, estas personas eran civiles que se encontraban como pacientes en la sede del CDI y de igual forma, un parte general, 5 pacientes del CDI, 4 enfermeras, un doctor y 2 personas de seguridad del CDI como tal. Bueno, gracias al director de Protección Civil, Jaiber.